En los 25 casos documentados por Amnistía Internacional, las heridas que causaron la muerte se ubicaron en zonas de alta letalidad, lo que apuntaría a que no fueron disparos al azar, sino intencionados, y se identificaron casos de detonaciones desde larga distancia que debilita la hipótesis de que los agentes del orden actuaran en defensa propia. Dina se va tras las rejas. La Amnistía Internacional ha publicado un nuevo informe con el que hundió a la usurpadora Dina Boluarte, pues entre sus conclusiones señalan que en las manifestaciones realizadas en Andahuaylas, Chincheros, Ayacucho y Juliaca, la policía y el ejército utilizaron armas de guerra para disparar contra todas las personas que se les cruzaban, fueran manifestantes o no. Y es que las fuerzas de seguridad dispararon munición letal contra manifestantes pacíficos, transeúntes, personal de brigadas médicas u observaciones cuyas acciones no ameritaban una respuesta extrema y excepcional como esa, pues las heridas en la cabeza y el pecho son una prueba de que no fue una respuesta de un policía que estaba en peligro y menos un error, pues en ningún caso se encontró que la persona fallecida representara un riesgo para los agentes de seguridad. Estos habrían sido disparos con la finalidad de asesinar manifestantes para asustar a la gente y paralizar las manifestaciones. Además, puntualizaron que de los 25 casos que analizaron, 15 eran jóvenes de menos de 21 años, que en muchos casos no participaban en las marchas. También hicieron hincapié en que mientras en Lima las manifestaciones se controlaron con bombas lacrimógenas, en las regiones con población indígena, las fuerzas del orden dispararon con armas de fuego, y para justificarse, el gobierno los tituló de narcotraficantes, terroristas y mineros informales. Estrategia que se sostuvo por un sesgo racista, pues en Lima las manifestaciones fueron similares a las de otras regiones, pero nunca se usó la fuerza letal. A continuación te mostramos el video. Lo que pasa es que el día de ayer, jueves 25 de mayo, Amnistía Internacional ha publicado un nuevo informe titulado Racismo letal, ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad del Perú, que en resumen profundiza en los 12 casos que ya investigó, revela los resultados de 13 casos nuevos y llega a conclusiones mucho más preocupantes. Para empezar, este nuevo informe nos dice que en las manifestaciones en Andahuaylas, Chincheros, Ayacucho y Juliaca, la policía y el ejército utilizaron armas de guerra para disparar contra todas las personas que se les cruzaba, sean manifestantes o no. Además de los 25 casos que analizaron, 15 eran jóvenes de menos de 21 años que en muchos casos no participaban en las marchas. Del análisis llevado a cabo en Andahuaylas, Chincheros, Ayacucho y Juliaca, se desprende que las fuerzas de seguridad dispararon munición letal, tanto rifles de guerra con munición 7.62 milímetros o 5.56 milímetros como pistolas con munición 9 milímetros contra manifestantes pacíficos, transeúntes, personas de brigadas médicas u observadores o contra personas cuyas acciones violentas no ameritaba una respuesta tan extrema y excepcional como lo es el uso de munición letal. Por otro lado, uno de los puntos más importantes del informe es que las heridas de los fallecidos, es decir, los disparos que recibieron en la cabeza o en el pecho, nos dicen que esto no ha sido un error o la respuesta de un policía o un militar que estaba en peligro. Según Amnistía, estos han sido disparos realizados con la finalidad de asesinar manifestantes desarmados o personas que pasaban por allí. ¿Para qué? Para asustar a la gente y paralizar las manifestaciones. En los 25 casos documentados por Amnistía Internacional, las heridas que causaron la muerte se ubicaron en zonas de alta letalidad, lo que apuntaría a que no fueron disparos al azar, sino intencionados, y se identificaron casos de detonaciones desde larga distancia que debilita la hipótesis de que los agentes del orden actuaran en defensa propia. En ninguno de los casos se encontró evidencia de que la persona fallecida supusiera un riesgo para la vida o integridad de los agentes. En varios de los casos de personas fallecidas, así como heridas, se trataba de meros espectadores o transeúntes. Si bien cada macrorregión policial definió su propio plan operativo comandado por el jefe regional, las similitudes encontradas sobre el uso de la fuerza letal usado de forma generalizada en Andahuaylas, Ayacucho y Juliaca darían cuenta de una estrategia nacional que trasciende las regiones, donde la muerte de personas se consideró como una estrategia con la que sembrar el miedo y lograr paralizar las movilizaciones. Con respecto al racismo con el que actuaron no solamente las fuerzas del orden, sino también el gobierno de Boluarte, lo que nos dice el informe es algo bastante sencillo. Mientras que en Lima las manifestaciones fueron controladas con bombas lacrimógenas, en las regiones con mayor población indígena y andina, las fuerzas del orden dispararon con armas de fuego y el gobierno de Dina Boluarte, para justificarlo de manera indirecta, los
los acusó de todo tipo de cosas como terroristas, narcotraficantes, contrabandistas y mineros informales. Es importante mencionar que esta estrategia contra la población manifestante fue sostenida por un importante sesgo racista. En Lima, el número de manifestaciones y eventos violentos fue similar al de otras regiones, sin embargo, en la capital, los funcionarios del orden no utilizaron fuerza letal y solo se registró una persona fallecida. El discurso llevado a cabo por las autoridades al más alto nivel respaldó y justificó de forma consciente el actuar de las fuerzas del orden a pesar de la evidencia que cada día era más patente respecto al actuar ilegítimo de estas. Además, la narrativa del Estado estigmatizó a los manifestantes como terroristas y violentos, abonando a la escalada de violencia y alentando a la fuerza pública a seguir actuando de la misma manera. Finalmente, con respecto a las investigaciones que supuestamente se están llevando a cabo en la Fiscalía, Amnistía Internacional es bastante claro en advertir que las medidas anunciadas por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para fortalecer las investigaciones habrían ocasionado todo lo contrario, primero porque la decisión de suspender los servicios forenses a nivel nacional, supuestamente para optimizar sus actividades, han generado mayores demoras en el trámite y la realización de diligencias. Y por otro lado, con respecto a la creación del equipo especial de fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales, los abogados y familiares de las víctimas han expresado su rechazo no solo porque las carpetas fiscales se trajeron a Lima y la distancia de más de 1000 kilómetros hace que sea mucho, pero mucho más difícil acceder a los expedientes, presentar pruebas, ofrecer declaraciones u obtener evidencia, sino que nadie sabe cómo se va a garantizar su participación en las investigaciones ni quién va a correr con los gastos. Por todo lo que acabas de escuchar es que Amnistía Internacional concluye que las autoridades peruanas habrían llevado a cabo ataques generalizados en contra de personas que se manifestaban y con un marcado sesgo racista. Con respecto a las investigaciones fiscales, como acabamos de revisar, Amnistía ha vuelto a advertir que no se están realizando de la mejor manera. ¿Y tú qué opinas de las conclusiones del nuevo informe de Amnistía Internacional? ¿Crees que Dina la asesina salga a negar que fue el racismo lo que diferenció la respuesta de las fuerzas del orden en las manifestaciones? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.